Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Pues como lo prometimos y como todos nos quedamos pues con mucha sorpresa, muchas ganas de seguir escuchando esta narrativa de alguien, un narco gringo. Aquí está la segunda parte de este podcast con Don Henry Ford, este estadounidense ranchero, cowboy, que en algún momento de su vida quiso ser un narcotraficante mexicano. Escuchemos. Oiga, ¿y cómo se le hacía a usted, Amado Carrillo Fuentes? ¿Un narco bueno? ¿Era buena gente? ¿Era un cabrón? ¿Cómo era? ¿Sabes qué? Yo no podía creer, porque como yo digo, pues yo tenía en ese tiempo como 26 años y él mismo edad que yo. Y yo dije a Oscar, pues yo quiero saber quién es el mero grande, quién es el patrón de él. Y dijo, Oscar, no tiene patrón, ese hombre no tiene patrón. Él es el patrón. Y yo, ¿cómo? De 26 años, no. Y yo, no, aquí está encargado de todo. Y la realidad, yo también hablé a Amado en ese tiempo de otras cosas, de la cocaína. Porque él apenas, nosotros estábamos moviendo pura marihuana. Y él dijo, no puede mover coca. Y yo, bueno, el problema es que los que yo conozco allá de Oregon ya tienen su coca, ya ven directamente allá de Colombia. ¿Y cuál es su precio? Y me dijo el precio. Y digo, ¿sabe qué? A ese precio yo puedo comprar Oregon de mi gente y venderlo a usted. Y él más me quedó viendo como no, esa gente allá arriba estaban bien pesados también en ese tiempo. Entonces, pero Amado parecía cualquier hombre. Él no estaba vestido, no tenía joyería, no tenía oro ni nada. Tenía unas botas de esas con talón de esos de montar. Tenía pantalones. Ellos no usaban jeans o como nosotros aquí, estilo vaquero allá, que es un material un poco más bueno, y su camisa, que era también como estilo de vaquero, y pues estaba flaco en ese tiempo, no estaba muy grande, él yo digo como 5 pies y 10 pulgadas, más o menos, 9, 10, así, pero no parecía cualquier hombre que usted podía mirar. No había ni una seña que era narco. Y era Oiga, más... ¿Usted le movió coca o no al final a Amado? No, pero sí moví poquito para lo de Oregon, pero por un tiempo nomás. Hasta que yo di cuenta que era muy malo para mí. Y yo tenía una conciencia que yo no quería vender nada, que si no fue bueno para mí, pues no es bueno para ellos tampoco. Entonces nosotros ya movíamos pura marihuana, pero sí moví unos cuantos kilos de coca para ellos. Pero eso fue cuando apenas empezó.
apenas estaba haciendo las conexiones para, eso fue el año 83. Apenas estaba haciendo las conexiones con los colombianos, él. Y, Usted, marihuana era lo que más que nada movía. sí, y pues, pero cuando nos tenían los leyes, pues ellos nos estaban preguntando de chiva y de coca, y dije, no, nada de eso. Nosotros nomás movamos marihuana. Y pues, yo nunca trabajé en eso, pero la realidad es que casi todos los vendedores que yo conocí en los Estados Unidos sí movieron todas clases de drogas, aunque yo les vendí nada más la pura marihuana. Pues consiguieron pastillas y píldoras y todo de polvo de otros lugares y ácido de muchos diferentes lugares. ¿Cuántas veces se reunió usted con Amado? ¿Solo fue aquella vez? No, nomás una sola vez. Pero, bueno, no estoy seguro, pero no sé si fue Amado Vicente que estaba en el rancho una vez. Antes de eso, una vez cuando llegué a Piedritas, también me decían, aquí está yo creo que era Vicente, pero me decían que era Amado. Pero eso fue como un año antes. Y era saludarlo y me fui, no sabía ni quién era. Pero yo creo que sí lo miré 2 veces, pero eso fue el único unión. Pero fíjate que Oscar siguió trabajando con él. Y pues yo seguía comprando la mota que pusieron. Y la realidad, pues, que fue la misma mota que de allá de Carlos Quintero, de esos de allá, toda esa mota venía de allá de Búfalo. Oiga, ¿y a cómo en ese tiempo compraba usted la mota y a cómo la vendía en Estados Unidos? Estaba más caro. En ese tiempo, en la frontera, yo tenía que pagar, pero para eso de Búfalo, que venían en cajas de huevo, y cada caja pesaba como 10 kilos, unos 22 libras, y pura calidad, no completamente sin semilla, pero no tenía mucha semilla y colas ya bien limpias y de calidad. Ese me costó 250 allá con Oscar y yo la vendí en 800, pero en cantidad. Estaba más caro que ahora. Pero cuando me fui a Sinaloa, allá costaba 50, pero yo le daba 100 para agarrar preferencia y para que no me iban a matar, no me iban a decir nada, ¿me entiendes? O sea, si ellos decían algo a los que compraban de ellos, pues los carteles, porque esos que viven allá en la sierra, ellos andaban en guaraches, ellos caminan las montañas como chivos. Tenían que vivir afuera de la casa, no podían ni quedarse en la casa en la noche, pero estaba su lugar, estaba muy alto en la sierra, ahí donde está el Espinazo del Diablo, entre Durango y Sinaloa. Y uno podría ver desde lejos cuando venían en vehículos. Entonces ellos siempre podrían ver cuando venía alguien por la carretera en la noche, pero como quiera, se durmieron afuera, especialmente durante el tiempo de la cosecha. Y hasta unos 12 hombres allá, y cada uno tenía sus 9 milímetros, sus 380, sus 45 allá en sus pantalones, todos cargados. ¿Usted cargaba pistola? No, pero llevé unos ahí, ellos me preguntaron. Y sí llevé unos cuantos, no muchos, pero llevé unos cuantos como de 45, 9 milímetros y 380, lo que me pidieron. Y los llevé una carabina AR-15 una vez también, pero nomás una. Yo casi no quería, yo no hacía eso como un favor. Pero ellos, yo pregunté a ellos, ¿qué hacen ustedes si llega la ley? Y digo, no, los matamos.
Y si llega los soldados, bueno, corremos. ¿Qué más? Oiga, ¿y usted alguna vez le dio dinero a la policía mexicana? Pues varias veces. Ya, ¿cómo era la mordida? Bueno, o sea que Oscar estaba conectado, él pagó para su, o sea que para la plaza allá donde estaba, pero no, cuando me agarraron yo siempre pagué para ganar mi libertad, ¿entiendes? Y una vez me agarraron allá en Acapulco, o antes de llegar a Acapulco, yendo en el camino de México hasta Acapulco, pegué un retén y me agarraron con poquita mota. Y yo, después de un tiempo muy duro, no me va a creer, pero después de todo ese cabrón de la ley se me vendió más mota. ¿Pero cuánto le dio usted de dinero de mordida? No era mucho, estábamos hablando de unos $300, pero yo dije, porque él me preguntó, eso es nomás para consumo, y yo dije, sí, pero la realidad es que vine buscando por aquí a ver quién tiene. Y él dijo, sí, no, estás cabrón. No, pues así es que te voy a decir, pero no tengo nada, pero vine por eso. Entonces, cuando ya nos íbamos a soltar, me dijo, váyase allá, me tomó el dinero y dice, vaya a una casa esa de carpa, como donde está una sombra. Allá en la mesa va a haber una bolsa, eso es tuyo. Me fui para allá y había un bolsa de marihuana, ya fresca, bien. Y la agarré, la puse en el carro y me fui. Se fue. Oiga. Y me dijo, otra vez que quiere, no llega a ninguno, sino a mí. Él mismo lo iba a vender. Oiga, don Oscar, ¿cuánto dinero ganó usted en toda su carrera como narcotraficante? No sé, pero yo sé que no era muchísimo, porque yo siempre, o sea que a veces habíamos ya buenos tiempos y nos fue bien, y a veces pasaron cosas como un cabrón que agarró un viaje fiado y no nos pagó, y pues nosotros todavía tenemos el deber de pagar. Y ahí va toda la ganancia que tiene uno juntado. Era mucho más difícil el negocio que la gente cree. Ellos creen que se va a hacer mucho dinero, pero no, hay muchas cosas que pasan. Gente que están arrestados, uno. Y pues ¿a quién va a decir si te roban poquito? Sí. ¿Y en qué se gastó su dinero? No, pues yo en viejas, no, yo me voy a ver las viejas encueradas y les da dinero como un loco y no, pero nada más para descansar la mente, yo creo. Pero no, pues yo también compré trocas y vehículos y yo trataba de ayudar a mi gente. Yo tenía familias pobres y pues muchas veces compré como un carro. Y yo tenía el costumbre en ese tiempo de comprar un carro, usarlo una semana y regalarlo a otro sin cambiar título. Fue posible en ese tiempo, porque dieron nomás un título de papel y no había computador y todo eso. Pues yo me fui, compré un carro, lo usé, y después de un tiempo regalé eso a un primo, por decir, aquí está su carro, y agarrar otro, para estar seguro que nunca saben en qué carro yo voy a andar. Oiga, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel en México y cuántas en Estados Unidos? No, o sea que la realidad es que nomás llegué a la cárcel una sola vez en México. Me arrestaron muchas veces, pero siempre fue arreglado antes de llegar. Y aquí en los Estados Unidos, pues me arrestaron la primera vez allá en Big Bend National Park. Y luego yo recibí 7 años para eso. Y nomás tenemos como 170 y tantos libras en eso. Pero el problema fue que también había un
agente corrupto. Yo digo que es corrupto, pero él dice que otra cosa, pero se llama David Regala, que era encargado de en ese tiempo fue la aduana, Senior Customs Official. Era el encargado de toda esa región y trabajó de allá de San Antonio. Él fue que me arrestó la primera vez, pero no me agarró, luego agarró a un primo mío sin nada de mercancía, pero lo amenazó, lo llevó a un lugar desierto donde había como un hueco donde como que era para enterrarlo. Lo llevaba esposado con un M16 y ahí empezaron a hablar y dijo, mire, yo sé quién es, yo sé que su hermano, que fue yo, pues allá estaba en México y que está haciendo, vaya y dígalo, que él me paga, ponemos de acuerdo y usted me paga y ustedes pueden cruzar lo que ustedes quieran aquí. Él dijo, yo tengo una esposa y luego que estoy divorciado y luego otra novia y no quiere mucho dinero, yo nomás gano 4,000. Entonces yo hice pagos de ese cabrón y me cargaron también para eso, para su honor, un oficial. O sea que yo estaba en peligro de 55 años de tiempo cuando me arrestaron esa vez. ¿Y cuántos años estuvo en la cárcel? No, pues nomás me dieron, yo escapé después de 4 meses, me escapé de prisión. Me dieron 7 años o sea que por dar culpable me hicieron un trato, que era como conspiración, importar marihuana, entre 200 y 20 y 2,000 libras de marihuana. O sea que me cargaron también por los que no agarraron. Pero entonces, en total, cuando usted estuvo en la cárcel y cumplió una condena, ¿cuántos años fueron? No, pues al último nomás hice 5 años encerrados, pero yo la primera vez que agarraron yo escapé y fui a México y duré 1 año afuera. Eso fue cuando tenemos sembradío allá en México. Yo escapé de prisión. Uh-huh. Y duré 11 meses allá. Entonces cuando regresé, yo regresé en una avioneta y nosotros estamos, o sea que yo estaba ayudando a Oscar, que estaba moviendo colombiano en ese tiempo. Tenían como un viaje de 20,000 libras, un DC-6 que llegó a San Miguel, Coahuila, y aterrizó ahí. Y nosotros descargamos eso y la pusimos en una cueva y estamos guardando eso. Eso fue cuando pegó Pablo Acosta, me secuestró ese tiempo. Eso fue otro balazo muy horrible, porque yo andaba guardando eso y ya habíamos movido todo. Nos quedaban como 2,000 libras ahí en la cueva y yo ahí cuidándolo cuando llegaron ellos y sí me tiraron balazos. Yo muy apenas escapé con mi vida. Así me agarraron y él me torturaba un poco. No me pegaba, nomás me dejó con los ojos tapados haciendo preguntas y un cabrón con la rifle en la cabeza diciendo, no, mentes y mueres, cabrón. Ya aquí. Usted puede ver esos videos que toda la gente que torturan allá en México. A mí me hicieron todo menos el tiro de gracia. Yo sufrí un chingo ese día, 4 horas pensando que hay que morir. Señor Ford, vamos a concluir esta conversación que le agradecemos muchísimo. La última pregunta que le quiero hacer. Han pasado muchos años, usted ahora es un ranchero honesto, dejó todo lo relacionado al narcotráfico, creo que ya ni fuma marihuana usted. Le quiero preguntar, ¿qué opinión le merece cuando escucha al gobierno de Estados Unidos, a su gobierno, que dice
que los narcos son de México, que en Estados Unidos no hay? Pues ya sabemos bien que no es así. La realidad es que, bueno, usted escribió un libro que pertenece a todo eso, pero es igual en México también. La gente cree que como Sinaloa está cargado de todo. La realidad es que si ellos cruzan la frontera, pues ellos también tienen que agarrar a pagar a los que están controlando esa región. Todo, y acá en los Estados Unidos es lo mismo. Usted no puede llegar y empezar a vender. Un mexicano no va a llegar a un pueblo por ejemplo, en Iowa, o un lugar donde hay pueblos gringos. No, ellos tienen control de todo eso. Se puede vender al cabrón encargado de todo ahí, pero la realidad es que los narcos de México no controlan tanto aquí en los Estados Unidos como dicen. Aquí, esos hombres que yo conocí en Oregon, ellos estaban cargados, ellos estaban conectados. Eso fue empezó desde Woodstock, desde los 60. Y ellos ya estaban moviendo toneladas y toneladas de colombianos. Bueno, si llega un mexicano, ellos también compraban un mexicano, pero no, ese mexicano no estaba encargado de eso. Aquí había gente pesado. O inclusive como, por ejemplo, Hells Angels. Hells Angels controlaban todo la metanfetamina. Controlaban toda la marihuana. Como allá en Los Ángeles, usted no podía. No, si meten en el territorio de ellos, te matan. No era posible. Posiblemente en parte de California, donde está Los Ángeles y todo, pero si va a la sierra donde están sembrando, allá a Santa Rosa, todo, no, era imposible. Entonces, sí hay grupos, y como usted dice, los negros pues tienen su territorio. Cada quien tiene su territorio y usted no puede ir y vender ahí, pero si llega a conocer quién están encargados, y se pueden vender a él y él se va a repartir. Y así es la cosa. Señor Ford, muchísimas gracias por esta plática que nos ha dado Entre Washington y México, este podcast, y nos mantenemos en contacto. Un gran abrazo. Gracias, señor. Gracias. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y como en cada episodio, Fernanda Álvarez llega con sus libros bajo el brazo, su tacita de té o café o su copita de mezcal. ¿Qué nos tienes, Fer? Ahora sí, puro libro de té, porque es para padres, cuidadores, todo eso, y para niños. Entonces mejor un té. Si no, después en la infancia despertamos cosas sospechosas para la adolescencia. Pues con té o sin té, cuéntanos. Pues mira, el primero, no sé si recordarás, hablamos de un libro hace, pues yo creo que sí, ya hace unos meses, escrito por Paula Aguilar. Ella firma en redes como Mamá Conciencia. El libro del cual platicamos era Inaccesibles, herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. Y la retomo porque ella tiene un libro que en este caso era para padres, y es para acompañar a los hijos. Y me parece un libro súper valioso. Se titula Mi Semáforo. Ella solo lo publica, es autopublicación, y te dan con todo y semaforitos si lo compras, cosa que también es muy valiosa. Y lo que propone es eso, ¿no? Tienes un niño, ¿no?, que va a la clásica comida familiar, que se siente obligado a saludar a los abuelos, que tiene que jugar con los primos, pero un primo siempre está triste y cada vez se desvanece más como del entorno, ¿no? Y al final pues tienen que explicar o tiene que resolver ese enigma, ¿no? Porque siempre a veces como padres estamos, tienes que saludar de beso, ¿por qué no saludas de beso, no? ¿Por qué no le das un abrazo a Chuchita? ¿Por qué no sé qué? Y entonces este libro lo que te enseña también como padres y como niños es que tienes que poner límites, ¿no? Y que si no quieres está bien no querer, y que ese es tu cuerpo, y que esa es tu sensación, y que se respeta esa sensación
para que entiendas hasta dónde es tu cuerpo y dónde empieza el otro, y que uno como padres aprenda a respetar también esos espacios. Y con el semáforo uno puede ir acompañando al niño o a la niña a descubrir estos límites. Entonces me parece un libro súper sencillo, muy valioso, que nos puede acompañar como padres y que podemos leer con nuestro hijo al lado, ¿no? O con nuestra hija. Entonces lo recomiendo muchísimo. Y qué gran metáfora, ¿no? Con un semáforo. Tal cual, porque es algo muy básico, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien haciendo esta acción, digamos? Entonces, tu semáforo está verde porque tienes tu batería recargada, porque estás cómoda o cómodo, entonces todo bien. Pero si sientes que tu semáforo está en rojo, que no te apetece acercarte a esa persona, que no le quieres dar ni siquiera la mano, pues no lo hagas. Y está bien no hacerlo, ¿no? Porque te estás escuchando. Entonces, creo que eso es súper valioso, un libro así, para poder empezar a entrar en temas pues, que no son fáciles de platicar a un niño, ¿no? Que no tienen por qué comprenderlos en su más grave densidad, ¿no? Pero pues que tenemos que proteger a estos niños. ¿Y qué otra tarea nos vas a dejar para leer? La otra, ese sí es de lectura infantil, yo creo que a partir más o menos de los 6, 8 años, se titula 26 cuentos del reino de las emociones, y pues bueno, mi prédica siempre es, si hubiésemos entendido qué eran las emociones desde pequeños, pues las terapias serían más baratas, porque ese ya no sería un tema, ¿no? Entonces, pues cada emoción es contada a partir de un cuento. Hay uno que me gusta mucho, por ejemplo, que es el de la culpa, porque esta sociedad aprendimos a ser súper culpígenos, ¿no? Entonces son unos perritos que salen al parque, ¿no? Y hay un árbol de manzana súper bonito y le pide que suba, como que se están asusando, no, a ver quién sube a agarrar la manzana que está ahí arriba, porque este árbol está precioso, bla, bla, bla. Entonces, por supuesto, el perrito se sube y se cae. Entonces, el que le dijo que si se subiera, se siente súper culpable por haber sugerido, ¿no? Esa posibilidad de subirse, y al final dicen, bueno, pero pues no te sientas culpable, fue un accidente, los accidentes pasan, y al final de cuentas, que creo que es lo más poderoso de la frase, la culpa no sirve para nada, ¿no? Entonces creo que son estos pequeños cuentos, cada emoción lleva 2 páginas de historia, pero pues que te van adentrando también a entenderlas, a nombrarlas, a veces a quitarles el peso, a veces a demostrar que son importantes, pero que no hay que abusar de ellas, ¿no? Por ejemplo, el miedo, pero tenemos también la codicia, ¿no? Que también como explicas la codicia para los niños, el enojo, por supuesto, la alegría, la timidez. Es un libro muy completo, cortito, y que podemos acompañar a nuestros hijos a descubrir este mundo de las emociones. Un curso de docencia justamente para los menores. Y para uno, porque también uno dice, sí, claro. No, esa es la belleza, creo, de la literatura infantil, que uno, aunque tenga la edad que tenga, siga aprendiendo y se va. Yo creo que a veces, ¿no? Llegamos tarde a entender ciertos conceptos, y cuando lo leemos en un libro infantil es mucho más fácil digerirlos. Lo más importante es leer. Con Fernanda Álvarez, aquí en Entre Washington y México. Un beso, Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Ya llegó con el capote y la espada Jorge Sánchez en Deporteando con mi George. Ya no se puede, Jesús. Olvídate de la espada, olvídate de las banderillas, olvídate de los picadores. Ahora, para autorizar corridas de toros en nuestro país, tiene que ser sin puntillas, sin sangre, que no sufra el toro. Y bueno, pues los taurinos de cepa están muy tristes, muy desilusionados, porque al torero se le conoce como matador. No puedes ser un buen torero si no terminas por liquidar la faena con una buena estocada. Eso es la fiesta brava de los toros. Sin embargo, perdieron la batalla por más que la lucharon. Yo no sé qué pienses en torno a esta gente que ha peleado para que no se torture a los animales, cuando los taurinos defienden que el toro de lidia en especial recibe una vida de privilegios para llegar a jugársela en el ruedo. Pues mira, yo creo que aquí es un tema de tradiciones, de cultura, que heredamos sin duda del viejo continente de los españoles, pero que en México por años se siguió fielmente. Ahora, pues también las nuevas generaciones tienen otra visión respecto a lo que se hace en el ruedo con estos toros. Pero pues no sé qué estaría pensando si se están removiendo de sus tumbas algunos de los viejos matadores como Manolete, o qué pensará Eloy Cavazos, Curro Rivera y tantos otros en nuestro país.
lo cierto es que la política se ha metido con una tradición muy vieja y ahora vamos a jugar a los toritos. Sí, y no sé si haya empresarios, ¿no?, que se la jueguen, porque insisto, o sea, tú calificabas a un torero conforme hacía la suerte de matar, y además, para que se desahogue el toro, decían, tenían que entrar los picadores en el primer tercio de la faena. Tú recordarás, situación que no le gustaba a mucha gente cuando veías cómo el toro embestía a los caballos y con la lanceta pues los picaban para desahogarlos, dicen, para que no sufrieran un infarto incluso en el ruedo. Pues no sé qué vamos a hacer sin las Verónicas. Ojalá no se les ocurra un día que quiten también la tradición de dejar vender tacos alrededor, porque pues ya está eso. No, bueno, También, mucha gente ha hecho esa comparativa, ¿no?, de cómo se le trata a los animales en los rastros, los animales que normalmente se sacrifican para el consumo humano, en comparación al trato que se le da desde que nacen, ¿no?, los toros de lidia. Y sobre todo, Jesús, el golpe a la industria, porque es una industria sin chimeneas. Hay que recordar cuánta gente vive de la fiesta brava en nuestro país, desde los ganaderos y sus ranchos, todos los caporales, toda la gente que se encarga del mantenimiento de los animales, los transportistas, la gente que trabaja en la Plaza de Toros México, no en la Arena México, donde son las luchas, mi querido Jesús. No, ahí son otro tipo de luchas, ahí son teatros, pero acá era otra cosa. Y la verdad es que, pues si en España esto dejó de ser una tradición, en México creo que se habían tardado para intervenir. Son otros tiempos, tiene razón, las nuevas generaciones son más sensibles, ¿no?, al sufrimiento animal, pero sí se metieron con una tradición muy importante y todavía, aunque no lo crean, hay mucha gente que sí está muy triste y muy dolida por esta decisión de las autoridades, que en primera instancia, recordarás, habían vetado por completo las corridas y ahora, en el afán de mantenerlas vivas, dicen sí, pero sin que el animal sangre. Y eso se ve muy complicado para mantener lo que es la verdadera fiesta brava. Bueno, pues te sacamos en hombros y con un paso doble por esta participación en Entre Washington y México, el podcast. Ya lo saben, cada episodio aquí, Jorge Sánchez con Deporteando con mi George. Abrazo, y olé, Jorge. Y olé, abrazo. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como siempre, muy buenas recomendaciones con Gonzalo Lira Galván en Pucha Play. ¿Qué nos vas a recomendar, mi querido Gonzalo? Jesús, un gusto saludarte y obviamente saludar a toda la gente que nos escucha por acá. Fíjate que se estrenó recientemente en la plataforma de Netflix una serie que yo no sé si tú ya estés viendo, es muy probable que ya, y tú me lo vas a decir, se llama Día Cero. Es protagonizada por Robert De Niro y por Angela Bassett. Y Día Cero es una cosa ahí, una mezcla entre ficción, casi ciencia ficción, teoría de la conspiración, temas políticos. Nos cuenta la historia de un personaje dentro de la política estadounidense, un exmiembro de gabinetes importantes políticos en aquel país, interpretado por Robert De Niro, quien por cuestiones debe de regresar ahí como asesorar a otros personajes, y entonces, al ser un hombre, un adulto mayor de edad avanzada, empieza a tener problemas con su memoria, con problemas que empiezan a relacionar con su edad, pero también con temas de salud mental. La serie eventualmente se va virando hacia las teorías de la conspiración o hacia comentar sobre las teorías de la conspiración, en el cual empiezan a sospechar que quizá no es un asunto de salud mental o de edad, sino que podría tratarse de un asunto de control mental, quizá un virus, quizá una tecnología, no sabemos bien qué podría ser, pero que quizá es lo que está controlando la cabeza de este señor que está teniendo comportamientos erráticos. Lo interesante de esta serie es que pues sí nos habla como desde la ciencia ficción o desde estas temáticas del control mental, de cómo en el mundo de la política, en este caso la política estadounidense, pero creo que se puede trasladar a cualquier lugar, siempre encuentran los poderosos y las poderosas
cómo meterse en nuestras cabezas y controlar lo que pensamos y a partir de ahí, pues, desglosar sus ideales, sus ideologías y utilizarlas para el control personal y eventualmente el control social. Platiqué con Angela Bassett, quien forma parte de esta serie, y además se muestra como un personaje muy interesante porque es una mujer presidenta afrodescendiente en Estados Unidos, un guiño a lo que pudo haber sido quizá en algún momento. Y fíjate que me puse a recordar la carrera de Angela Bassett. Recordemos que ella, si bien ha hecho blockbusters como Black Panther para Marvel, ¿no? Esta película de la Pantera Negra, también ha trabajado con grandes cineastas como Spike Lee y siempre al revisitar su carrera me he dado cuenta de que siempre hay elementos políticos involucrados, ya sea porque se habla de la resistencia afroamericana en la sociedad estadounidense, ya sea porque se habla en otros personajes también de la resistencia como mujer en una sociedad machista. Angela Bassett siempre tiene algo que decirnos respecto a cómo se siente y cómo se ve en nuestra sociedad. Le pregunté por qué es importante para ella tener esos asomos a temas políticos y esto fue lo que me comentó. Y vamos a escucharla porque además es una excelente actriz, Gonzalo. Lo es, tiene una voz espectacular. Córrela. Qué interesante oír la palabra política. Después, cuando mencionaste esas películas, me regresaste al momento en el que leí esos guiones. Recordé cuánto me emocionaron y cómo me impactó lo que decían, sobre todo lo que significarían cuando estuvieran terminadas y la gente pudiera verlas. No sabes si serán exitosas o no, si gustarán o serán descubiertas tiempo después, pero siempre esperas pasarlo bien con quienes cuentan las historias y colaboran en ellas. The storytellers and collaborators that you work with, that you'll have a great time and that you'll at least bring the best of the knowledge that you have and the excitement that you have about Quieres que la gente aprecie el conocimiento que le pones y la emoción que te provocan. Muchas veces lo que me interesaba era verme ahí en la imagen, crear algo que nadie haya visto antes. Or recognized before, or denied before. And maybe perhaps, life would imitate art. The best, the best. O ser alguien que no hayan reconocido o hasta negado antes, esperando que tal vez la vida real imite al arte, retratar lo mejor de nosotras y nuestros deseos más grandes. Así me sentí cuando hice esta serie, interpretar a una afroamericana que es presidenta de los Estados Unidos, una mujer capaz, inteligente y bien aterrizada. Alguien que se capacita con mucha seriedad y compasiva, porque en un mundo más amable sí existe esa posibilidad, tener la oportunidad de representar algo así en una carrera y una vida tan vastas, porque cuando era más joven algo así no era posible. Antes había segmentos de nuestra sociedad muy marginalizados que ahora son vistos, escuchados, valorados y que exigen eso. Ya no permanecemos en silencio. Somos tan variados e interesantes. Todos podemos contribuir de alguna manera significativa. Tal vez sea algo muy optimista de mi parte, porque el mundo es muy complejo. Pero hay que seguir soñando, tener esperanza y no abandonar nuestra lucha. Fíjate, interesante escucharla decir esto respecto a la primera vez que se cruza con los guiones y cómo ella visualiza las probabilidades de que me parece muy idealista, pero al mismo tiempo creo que a lo largo de su carrera ha demostrado que puede ser cierto, cómo estos personajes que ella elige sí de alguna forma afectan el imaginario colectivo y pues muy esperanzadoramente podemos decir que el cine y las series en los que esta mujer tan talentosa participa han logrado cambiar nuestra forma de ver la realidad y, como ella lo dice, de pensar en un mundo distinto. Sin duda.
Y no la he visto, pero sí la tenía ya en mi lista de pendientes, mi querido Gonzalo. Ya saben, por eso es importante tener aquí, en cada episodio de Entre Washington y México, a Pucha Play con Gonzalo Lira Galván. Un abrazo, Gonzalo. Otro para ti de regreso. Y ahora sí, como siempre, el llamado a los criminales y a los políticos, por favor, regrésenos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.